Mis hermanos, el Señor les bendiga. Siempre para mí es un privilegio estar aquí enseñando la palabra de Dios. Quiero que comencemos orando para que sea Dios guiándonos en la enseñanza de hoy, en el entendimiento de su palabra, y que sea Él hablando a nuestras vidas. Señor, te queremos dar muchas gracias, amado Padre, por tu palabra plantada en nuestros corazones. Te pedimos que abras nuestro entendimiento para comprender lo que tú quieres hablar a nuestra vida, amado Dios. Bendigo este espacio, este culto, y bendigo las familias que nos escuchan en este momento, y declaro, amado Dios, que tu bendición y tu salvación alcanzarán a todos estos hogares. Te damos muchas gracias, amado Dios. Amén y amén. Bueno, quiero como primero decirles a cuántos de ustedes los han dejado plantados. ¿Cuántos han tenido una cita a la cual esa otra persona no ha llegado o no ha llegado a tiempo? Siempre decimos, no, me dejaron plantado. y bueno, es bastante desesperante, ¿cierto? Pero también hay unas frases que usamos como quedó bien plantado o quedó mal plantado. Cuando uno dice algo inteligente, quedó bien plantado, pero cuando dijo algo imprudente, quedó mal plantado. Sin duda, el ser plantados, el ejemplo de las plantas, es un ejemplo que nunca acaba. Y nuestro Señor Jesucristo sabía muy bien esto, y por eso deja enseñanzas sobre agricultura, sobre pan, sobre cosas que nunca van a acabar en la tierra. Y hoy quiero que lean conmigo Mateo 13:24, que nos trae una historia muy sencilla con un significado muy profundo. Así que necesito que usted esté muy atento a lo que vamos a leer, porque lo vamos a leer bien despacio, lo vamos a desmenuzar bien para saber qué es lo que Dios quería decir a través de esta historia y qué tendrá que ver con las plantas. Mateo 13:24 es la historia del trigo y la mala hierba. En las antiguas versiones dice la cizaña. El versículo 24 dice: entonces Jesús les contó otra historia. El reino de Dios es como un hombre que un día sembró buena semilla en su campo. Aquí vamos a detenernos porque hay palabras claves e importantes, y nuestro primer punto, nuestra primera clave es que Dios es bueno. ¿Qué dice la historia? Dice: el reino de Dios es como un hombre que un día sembró buena semilla en su campo. Hay una cosa que debemos resaltar, y es que sembró buena semilla. Acá hay dos palabras, sembrar y buena semilla. El sembrar hace relación a una tarea. Dios se puso en una acción. En el momento de la creación, Dios se puso en una acción. Pero como segundo tenemos, es que era una buena semilla. Es decir, esa acción era buena o es buena. La acción creadora de Dios es buena. Entonces Dios se puso a una buena tarea. Dentro de esto tenemos que la tierra es buena por naturaleza. Por naturaleza vemos paisajes hermosos. Todos los días el cielo es distinto. Vemos animales que cada día nos sorprenden, y cada día encontramos nuevos animales. Vemos ecosistemas perfectos. También encontramos la microbiología, las bacterias, las cosas que no vemos. Un mundo también perfecto. Y también encontramos que el universo está puesto a punto de una manera perfecta. Es decir, no solo Dios es bueno, sino que la tierra, por su naturaleza, es buena. Y también lo que está dentro de la naturaleza. La humanidad es buena por naturaleza. Encontramos que la creatividad, el pensamiento, el arte, la poesía, la ingeniería, todos estos logros y todas estas capacidades se encuentran dentro de la humanidad, y Dios la puso ahí y dijo: voy a hacer esto que es bueno para ellos.
y nos dio una inteligencia, nos dio una creatividad, nos dio unas capacidades. Y te tengo una noticia, tú eres bueno por naturaleza. En tu diseño original tú eres bueno, tú eres la buena semilla que Dios plantó en su hermoso campo. No sé si lo habías notado, pero eso quiere decir este versículo. Dios hizo algo bueno y te plantó a ti en esta tierra con un propósito, y es un buen propósito. Le encuentro una frase que es que la pintura refleja las cualidades del pintor. Es decir, que la creación por naturaleza es buena porque Dios es bueno, porque su creador fue bueno. Entonces encontramos en Génesis 1:31 una frase muy conocida por todos, que dijo Dios, y vio Dios que lo que había hecho era muy, muy bueno. Nótese que Dios no dice, y lo que hice me quedó medianamente bueno, o lo que hice me quedó regular. No, cuando vemos un trabajo y decimos, ese trabajo me quedó muy bueno. Pero Dios reafirma la bondad doblemente y dice, muy, muy bueno. Dios es bueno. Y eso es lo que nos muestra la primera parte de este versículo. Vamos a ir al segundo punto, que lo encontramos ahí mismo en Mateo 13, pero el 25. Pero por la noche, cuando todos estaban durmiendo, vino su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y luego se fue. Encontramos una contraparte, y es que el enemigo sembró. Pero hay algo muy importante. El enemigo fue por la noche. Te quiero decir algo, el enemigo no es rival para Dios. Si alguien tiene que ir de noche, es porque tiene que ir escondido y agazapado, porque tiene miedo del dueño de ese terreno. Siempre hemos creído que el enemigo se equipara a Dios, y es como el yin y el yang, dos fuerzas grandes que están en constante empuje, pero no es así. El enemigo no es rival para el Señor. Lo que nos está diciendo esta parábola es que el diablo le tocó ir de noche, al enemigo le tocó ir de noche a escondidas, agazapado. Entonces llegamos a la conclusión, es que la maldad se esconde y la bondad se muestra. No nos muestra acá la parábola que sembró de día, pero inmediatamente nosotros sabemos que este hombre tuvo que haber sembrado de día. Las condiciones del terreno, la visión. La bondad se debe hacer a plena luz del día, pero la maldad por lo general se hace a escondidas. Y eso nos muestra esta parábola. El enemigo es un intruso. Sí, hermanos, el enemigo no es dueño del terreno, ni dice que es dueño de otro terreno, no es ni siquiera un vecino. Está diciendo que es su enemigo y que vino a un terreno. Muchas veces creemos que el enemigo es creador de algo. El enemigo es creador de la maldad. El enemigo es creador de esto. Pero no es cierto. El enemigo no es creador de nada. Lo que nos está diciendo la palabra es que el enemigo viene a sabotear lo que ya estaba creado, lo que era propiedad de alguien más, pero él no tiene la propiedad sobre nada. Él no tiene la propiedad sobre nada, es simplemente un saboteador. El sabotaje es desalmado. Podemos decir, no, yo era el saboteador en el colegio, eso es chévere, romper los vidrios a una casa abandonada es divertido, pero acá estamos hablando de un sabotaje de otro nivel. Porque nos mencionan los estudiosos de la palabra, era que en esa época el enemigo, cuando hacía eso con el sembrado de un vecino o de alguien conocido, lo que pasaba era que esa familia entraba en quiebra. O sea, literalmente el enemigo quería arruinar el sustento de una familia.
Es decir, este sabotaje del enemigo trae muerte, trae desdicha y desgracia. Él quería acabar con el sustento de la familia. No era cualquier sabotaje, pero ahora la humanidad sufre un sabotaje. La humanidad sufre de guerras, avaricia, traición, engaño, enfermedades, racismo, hasta los desórdenes sexuales. La humanidad está sufriendo una crisis, y no una crisis porque haya creado algo. Es una crisis porque se ha saboteado algo que ya estaba establecido. El enemigo vino a la humanidad y plantó ese sabotaje y esas guerras y esa avaricia y esa desigualdad. Pero a veces podemos ver también que en tu vida, en nuestras vidas, parecemos ese cultivo. Parecemos ese cultivo en el cual hay buena semilla, pero también hay mala hierba. También puede pasar dentro de nuestros corazones. Esto no solo pasa afuera o en la humanidad, también nos pasa a nosotros, en nuestra humanidad. Hay cosas que resaltamos y decimos somos muy buenos para eso, pero hay otras que decimos que realmente nos decepcionan. Esta parábola también aplica a nuestros corazones. Cuando el enemigo viene y planta cosas que no son de nuestra naturaleza, que no nos hacen sentir bien, que no nos hacen bien. Y lo que nos dice Pablo en Romanos 7:15 es algo muy parecido, es igual lo que él está viviendo. Y dice, no sé qué está pasando conmigo, lo que quisiera hacer no lo hago y resulto haciendo lo que odio. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Queremos hacer el bien y deseamos hacer el bien, pero resultamos haciendo cosas malas. ¿Por qué pasa esto? Precisamente Jesús nos dice, un corazón, puedes tener un corazón en el que haya trigo, pero también haya mala hierba. Pero vamos a pasar al siguiente versículo, al 26. Vamos a ver qué nos dice esta parábola. Cuando el trigo creció y dio sus granos, también creció la mala hierba. Te quiero decir algo. La maldad es indetectable. En muchas ocasiones la maldad es indetectable. En esta parábola, la cizaña y el trigo son muy parecidos. Lo que pasa con la cizaña es que es el mismo trigo cuando nace, es la misma planta y se ve totalmente igual. La cizaña no se distingue del trigo mientras crece. Son en teoría iguales. Lo mismo pasa en la humanidad. Yo escribí que nos venden suplementos de la verdad que crecen como buenas plantas y parecen ser buenas plantas. Les voy a dar algunos ejemplos. La igualdad, el derecho a elegir, la salud, la libertad. ¿Acaso son propuestas malas? ¿Acaso son propuestas que parecen malas, que se ven malas? ¿Cómo podríamos estar en contra de la igualdad? ¿Cómo podríamos estar en contra de la salud? Vemos las cosas malas es cuando dan fruto. Cuando esas cosas que no parecen malas crecen y luego dan frutos. Vemos luego las consecuencias cuando ya es tarde. Muchas plantas crecen con una bonita apariencia, pero después quitarlas es muy difícil y son muy malas para el ambiente. Lo mismo pasa con las ideas, los ideales, las pirámides de valor que creamos en nuestra sociedad. Son semillas que parecen buenas y parecen un buen camino hacia el progreso, pero luego que crecen se demuestra que no eran tan buenas.
la estrategia del enemigo es plantar un suplemento estéril, infructífero, que trae ruina a la familia. La estrategia del enemigo es plantar algo que no traiga fruto y que sí arruine las cosas que traen fruto. ¿Cuáles son a veces esas cosas estériles por las cuales en nuestra vida reemplazamos la bondad de Dios? Ya no hablando de la sociedad, sino hablando de nuestras vidas, a veces nuestro trabajo, a veces los lujos, a veces el poder o la belleza son ese suplemento a esas plantas buenas, son ese suplemento a las cosas que sí traen fruto, son ese suplemento estéril que no sirve para nada y sí arruina las buenas cosas. Nos dice Mateo 6:19, el mismo Jesús nos está hablando y dice: no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido los acaba o el ladrón se los roba. Él está hablando de esas cosas, está hablando de esas cosas que no tienen fruto, de esas cosas en la tierra por las cuales trabajamos tanto, pero al fin y al cabo no son nada más que humo, no son nada más que cosas que podemos y vamos a perder. Entonces, la palabra nos dice, bueno, ¿cómo reconocemos una buena planta de una mala planta? Y es que nos dice la palabra que por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Si en tu vida no estás experimentando estos frutos, tal vez en tu corazón esté plantada la mala hierba, tal vez está plantada la codicia, tal vez está plantada la amargura. Debemos examinar nuestros corazones. Pero voy a continuar, y es que en el versículo 27 encontramos algo muy particular, que dice: entonces los siervos del dueño de la cosecha se acercaron a él y le dijeron: Señor, usted plantó semillas buenas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué hay hierbas malas? Acá hay un punto muy importante, y yo le puse: ¿acaso no eres Dios? Muchas veces en nuestra vida decimos: ¿acaso no eres Dios? Y las personas dicen: porque hay guerras y Dios lo permite. Lo voy a traducir a la Biblia: ¿acaso no sembraste buena semilla? Y le reclamamos al Señor. El enemigo ha plantado la idea de que el ser humano es la peor creación, y nosotros lo hemos creído. Creemos que el mundo estaría mejor sin los humanos. Cuando hablamos del ambiente, cuando hablamos de las guerras y de todo esto, decimos que la humanidad es lo peor. Y el enemigo ha sembrado eso, y hemos dejado la palabra de Dios cuando Él dice que Él creó algo bueno. Y nosotros lo hemos reemplazado por decir que la humanidad es lo peor que le ha pasado al hombre. El enemigo no creó una mentira, sino que utilizó la mentira más infantil. Y la mentira más infantil es echarle la culpa a tu padre. Es como cuando tu hijo raya en la pared y te echa la culpa a ti. Es cuando tu hijo hace un desastre y dice que fue su mamá. Así de ridículo se siente decirle: ¿acaso no eres Dios? ¿Acaso no sembraste buena semilla? Adán, de hecho, el primer hombre de la tierra aplica esto. Y dice: fue la mujer que tú me diste. Señor, fue culpa tuya. A veces tú sientes que la culpa es del Señor. Y yo sé que todos hemos pasado por esto. Hemos sentido que todos nuestros fracasos y nuestras desgracias vienen del Señor. Y yo me pregunto: ¿cómo podemos culpar al Señor por una diabetes cuando toda nuestra vida nos la pasamos tomando gaseosas y roscones? Como alguien que tiene una salud deteriorada puede echarle la culpa a Dios. ¿Cómo podemos echarle la culpa a Dios de las guerras
de las cosas que vive nuestra sociedad si somos nosotros mismos los que las causamos? Ahora llega el punto en que le echamos la culpa a Dios de los desastres naturales y decimos: ese huracán lo trajo Dios, esa desgracia la trajo Dios, esa enfermedad la trajo Dios. Nosotros estamos haciendo lo de aquel niño que le echa la culpa a su padre de lo malo que él mismo ha hecho. Y es que no lo digo yo, sino que lo dice Proverbios 19:3. Y dice: hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa al Señor. Debemos recordar algo muy importante, y es que Dios es bueno y todo lo que hace es bueno. No dejemos llenar nuestro corazón de mentiras diciendo que Dios hace el mal para la humanidad o planea el mal para nuestras vidas. Quiero que veamos en el versículo 28 y 29. Él les dijo: eso lo hizo un enemigo mío. Los siervos preguntaron: ¿quiere que salgamos y quitemos la mala hierba? El dueño dijo: no, porque cuando estén arrancando la mala hierba, también pueden arrancar el trigo. En este punto podemos ver algo muy importante, y es la misericordia eterna de Dios. Su eterna misericordia. Podemos ver que Dios ama tanto su creación que no permite destruirla. Muchísimas veces pensamos: ¿por qué Dios no deja que el mundo sea destruido? ¿Por qué la humanidad no se acaba? ¿Por qué el medio ambiente no se destruye de una vez por todas? Y es porque Dios está velando por su creación. Y dice: no, espera un momento, todavía hay trigo, todavía hay bondad, todavía hay algo en ese mundo, no puede ser acabado. Por eso encontramos que Dios ama al pecador aun cuando la cizaña está arraigada a su corazón. Por eso Dios ama al pecador, porque Él tiene la esperanza que en su corazón crezca el trigo. Él nos da tiempo, su misericordia nos da tiempo. Y aun cuando tú fallas una y otra vez, Dios todavía te ha dado tiempo. Dios te ha dado tiempo en la tierra para que crezcas. Te ha dado tiempo para que quites esa cizaña. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Y no solo habla de una muerte espiritual, también habla de una muerte física. Y si Dios nos ha dado tiempo para vivir, es porque está esperando ese día de la cosecha, ese día en que esa planta pueda crecer, esa bondad pueda crecer en medio de nosotros. Él espera, y esa es su paciencia, esa es su misericordia. Pero en el versículo 13:30 encontramos otro aspecto muy importante. Dicen: dejen que ambos crezcan juntos hasta el día de la cosecha. Cuando llegue ese día, les ordenaré a los que recogen la cosecha que primero recojan la mala hierba y hagan un bulto para quemarlo, y que después pongan el trigo en mi granero. Un aspecto que muchas veces dejamos a un lado de Dios es su justicia. La justicia de Dios, el temple de Dios. Y acá nos está mostrando precisamente eso. Después de su gracia, su paciencia con la humanidad, nos muestra también su juicio. Y el juicio nos dice de la mala hierba que el pecado del mundo será expuesto a la justicia de Dios y no podrá resistirlo. Cuando habla de fuego, simboliza la justicia. Si alguna vez te habías preguntado si Dios era un Dios castigador, debes saber una cosa, y es que el fuego es el fuego, la justicia es la justicia, y Dios es Dios y Dios es santo. Es decir, el pecado es el que no resiste el fuego de Dios.
No es que el fuego de Dios castigue la mala hierba, sino que la mala hierba no va a resistir la santidad del Señor. El día de la justicia es el día en que todo lo malo, toda la mala hierba, toda la cizaña va a ser confrontada en el fuego, va a ser pasada por el fuego y no lo va a resistir. Tenemos que, como una enseñanza, es que el enemigo es perdedor por naturaleza y su plan no prosperará. Vemos en esta parábola que aunque él quería dejar sin el sustento a esta familia, quería traer la muerte, quería traer la desgracia, no lo pudo hacer, porque Dios tenía un plan y era esperar que creciera, era identificar esa mala hierba de esa buena. Los planes del enemigo nunca prosperan. Pero ahora hablemos del trigo. ¿Qué pasará con el trigo? El trigo somos tú y yo. Tú y yo decidimos ser conforme al diseño original. Podremos estar en el granero y luego en la mesa de nuestro Señor. Dios dice: traigan esa buena semilla, ese buen fruto, traigan esa bondad, traigan esa paz y pónganla en mi casa, pónganla en mi granero, pónganla en mi mesa. Ese es nuestro gran privilegio, mis hermanos, ser esa buena semilla, ser esas buenas personas, ser esa buena generación que crece en un mundo malo, en un mundo perverso, pero que merece sentarse a la mesa de Dios en el día del juicio. Tú y yo vamos a ser juzgados, pero nos dice su palabra que vamos a ser aprobados por su Hijo Jesucristo. Y ese es el trigo, ese trigo que puede sentarse a la mesa del Padre. Como último, tengo una pequeña frase que quiero decirles, y es: Dios es bueno y su creación también. Eres trigo que está plantado para dar fruto, ser alegría y sustento. No importa los planes del enemigo, qué tan inútil, qué tan fracasado te haga sentir. Dios confía en la semilla que plantó. Y el día en el que Él vuelva, te sentará en su mesa y alegrarás su corazón. Hoy Dios quería decirte una pequeña frase que le dijo a Jesús el día de su bautizo. Y es que tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dios les bendiga.